Mis amigos, muy buenos días. A petición de un oyente, hoy vamos a cubrir esto. El accidente del vuelo Pan International 112 ocurrió el 6 de septiembre de 1972 en Alemania. ¿De qué se trata? Vamos a regresar quizá a esa época de la historia. Es la Guerra Fría, Alemania dividida, Alemania del Este, Alemania del Oeste y en Alemania del Oeste. Las cosas empiezan a ir bien. Estamos en lo que se llamó los 30 gloriosos. El poder adquisitivo de los europeos en esa época se duplicaba cada pocos años. Entonces, en Alemania nació una industria de viajes durante los años 60, cuando solo unas decenas de miles de personas viajaban en avión. Llegamos a principios de los años 70, ya son millones, y esto nunca ha dejado de ser así hasta ahora. Y de hecho, lo que Alemania inventó fue el viaje todo incluido. Eso significa que vas a una agencia y ellos te van a vender el avión, o sea, el vuelo. Tienen su propia compañía, ellas tienen su propia compañía, después te van a vender también, incluido en el paquete, el hotel, la playa, los traslados desde el aeropuerto, la comida. Y de hecho, si lo ves hoy en día, tienes sistemas bastante similares, por ejemplo con TUI. TUI, la agencia alemana que te permite tener vacaciones con la familia en casi cualquier parte del mundo, en condiciones donde ya no te ocupas de nada, pagas una sola vez y todo está incluido. ¿Sí? Es muy interesante. Por cierto, como decía en ese momento, van a surgir muchísimas agencias y compañías aéreas. Entonces, hay dos cosas también que hay que saber. Es que por un lado tenemos incentivos fiscales, porque Alemania quiere desarrollar a toda costa su sector de transporte. Así que hay muchísimos incentivos fiscales que a veces incluso se convierten en el motor. Eso significa que a veces se crearon aerolíneas, no para transportar pasajeros, sino únicamente para aprovechar los incentivos fiscales. Para serte sincero, si en esa época comprabas, digamos, un avión y luego lo vas a depreciar, vas a verlo depreciarse con el paso de los años, pues podías embolsarte por parte del fisco hasta casi 2 veces y media tu inversión inicial. Eso significa que, al final, llegamos a una etapa en la que el avión era solo un pretexto, en realidad. Y ese día, ya verán, con la historia de Pan International, la depreciación de ese aparato va a ir extremadamente rápido. Otra cosa, había muchas. No digo que no haya hoy en día, pero en esa época había una corrupción endémica en lo que llamábamos la RFA, Alemania Occidental. Y de hecho los políticos, los diputados aceptaban dinero para proteger compañías aéreas que no tenían nada que hacer en el aire, que no tenían nada que hacer en los aeropuertos, que eran claramente y francamente peligrosas. Pero se trataba de pagarle a las personas correctas, las cajas negras de los partidos, las campañas electorales, y generalmente se obtenía el silencio. Entonces, lo que va a pasar con esta empresa es que si regresamos 2, 3 días antes del 6 de diciembre, antes del 6 de septiembre del 72, tenemos un Boeing 707 que está en mantenimiento, así que está al aire libre en un aeropuerto, y luego va a recibir creo que estaba en Düsseldorf, y va a recibir un mantenimiento. Ese mantenimiento exige que se vacíen los tanques, así que van a traer un camión. El camión va a empezar a bombear el combustible de los tanques, los va a vaciar y luego se va. Después, los mecánicos y su gerente llegan, miran y se dan cuenta de que todavía queda un poco de combustible en los tanques. No había mucho, solo unas decenas de litros en el fondo que la bomba del camión no pudo alcanzar. Así que tenían que encontrar la manera de vaciarlos. Y aquí lo que van a hacer es algo que es extremadamente peligroso en la aviación, porque la aviación es un sistema muy complejo, así que todo debe estar estructurado, organizado y codificado. Y lo que ellos van a hacer es improvisar. Ahora bien, cuando uno improvisa, puede que la improvisación funcione en el lugar donde se hizo. No hay problema. Pero ¿qué efecto tendrá eso en el sistema? De manera más amplia. Eso es otra cosa. Entonces, van a ir a uno de los hangares ahí en el aeropuerto, van a encontrar unos pequeños barriles de 60 litros y los van a traer. Entonces, los van a rodar hasta debajo del avión, van a buscar las purgas y van a empezar a purgar el avión. Así que el Boeing 707 lo van a purgar de su combustible hasta vaciar completamente los tanques. Y de hecho, al hacer esto, el combustible que se recupera, el queroseno, va a ser puesto en esos barriles. Entonces hay 2 barriles que están completamente llenos, otros que están parcialmente llenos, y después los van a rodar hasta el hangar en cuestión. Estos barriles no tenían ni etiqueta ni nada, eran barriles completamente anónimos.
Entonces el Boeing 707 recibe su mantenimiento, vuelve al servicio y sale de nuestra historia. El Boeing 707 ya no nos interesa a partir de ahora. Entra en escena un BAC 111. Es un aparato que ya no se ve mucho hoy en día. Creo que ya no queda ningún ejemplar en vuelo. Es un avión de línea birreactor. De lejos tenía el mismo aspecto. Se parecería a una Caravelle o incluso a un DC-9. Ya no se fabrican mucho este tipo de aviones hoy en día. Era ese tipo de avión donde los dos reactores estaban colocados completamente en la parte trasera. Fabricado por los británicos y estaba equipado, detalle importante, con dos motores Rolls-Royce Spey. Entonces, este avión lo que va a hacer, bueno, es que se utiliza aquí y allá principalmente para transportar turistas alemanes al sol. Lo que vamos a hacer, necesitamos agua para este aparato. ¿Por qué? Porque había un sistema, ya no existe, aunque todavía hay un avión, todavía existe, te lo diré en un segundo. En esa época, si regresamos a los años 60, 70, teníamos la aviación a reacción que se desarrollaba. Algunos reactores, que incluso se encontraban en los primeros Boeing 747, por ejemplo, requerían lo que llamábamos inyección de agua. Si ves los libros antiguos de aviación y todo eso, vas a encontrar capítulos enteros sobre la inyección de agua. Entonces, ¿qué era eso? Se usaba agua destilada, se llenaba un tanque de agua destilada que estaba en algún lugar del avión y luego en la cabina los pilotos tenían un botón, lo presionaban, hay bombas que van a inyectar agua dentro del reactor. Entonces, dependiendo del reactor, generalmente se inyectaba, como en los SP, se inyecta en la última etapa del compresor. Entonces tenemos boquillas, inyectamos agua que va a tener el siguiente efecto, que va a enfriar un poco las turbinas, porque el problema limitante de esos reactores era que las turbinas tendían a calentarse y eso limitaba la potencia. Eso significa que si la turbina supera cierta temperatura, va a empezar a destruirse o a dañarse. Entonces se limita la temperatura máxima de la turbina de manera que si es un día en que el avión está pesado, hace calor y todo eso, es cierto que la temperatura de la turbina se vuelve un factor limitante. Entonces, para superar ese factor, ¿qué hacíamos? Preparábamos el despegue. Así que cuando hacíamos los cálculos de rendimiento para el despegue, como hoy, calculamos la V1, la VR, la V2, las distancias de despegue, aceleración, frenado, todo eso. Y bueno, en esa época, ahí, en las tablas que encuentras de esos tiempos, vas a encontrar con inyección de agua o sin inyección de agua. Y la ventaja es que si inyectabas agua, eso te permitía tener un poco más de potencia, lo que te permitía llevar más carga. Entonces, para ese aparato, probablemente era una tonelada y media más que podía llevar si inyectaba agua. Y si no inyectaba agua, bueno, era un poco menos. De acuerdo, te decía que ese sistema está completamente obsoleto. Hoy en día tenemos reactores que son muy potentes y no necesitamos inyectarles agua. Sin embargo, todavía hay un avión que utiliza eso, es el B-52. El BBC-2, que de hecho, algunos están siendo renovados con nuevos motores de Rolls-Royce que no necesitan inyección, pero hasta ahora la mayoría de los BBC-2 que todavía usan los motores antiguos necesitan inyección de agua. Y como tienen 8 motores y son motores con turbinas frágiles que necesitan ser enfriadas, pues hay una diferencia enorme de potencia entre usar inyección de agua y no usar inyección de agua. Eso significa que en el momento en que el avión acelera y abren las válvulas de agua, de repente tienen acceso a un aumento de potencia. Sin el agua, esa potencia va a bajar de repente, porque hay un regulador que controla el reactor según la temperatura de las turbinas. Entonces es el único avión que hoy en día utiliza eso. En todo caso, los barriles de los que te hablo están llenos, los que están a la mitad, les vamos a agregar agua. Todo eso lo vamos a cargar en un avión, en el BAC 111 que nos interesa. Al principio los vamos a cargar en la bodega. Ok, entonces el aparato hace varios vuelos con esos barriles en la bodega y en un momento dado lo que hacemos es que necesitamos realizar un vuelo. Entonces el vuelo que necesitábamos realizar salía de Hamburgo y tenía que ir a Málaga. Lo que hacemos es que vamos a abrir la bodega, sacamos estos barriles y luego con una bomba manual vamos a enviar 300 litros de agua al tanque de inyección. En realidad, lo que enviamos fue una mezcla de agua y queroseno en algunos barriles de 60 litros que estaban completamente llenos.
Entonces, en realidad, terminamos con el tanque que probablemente está mitad agua, mitad queroseno. Entonces, para su información, ¿cómo van a entrar esa agua y ese queroseno al tanque? Es que generalmente se separan en dos fases. Es como si mezclas aceite y vinagre, vas a ver que se van a separar. Y bueno, de la misma manera, el agua que es densa se va a ir al fondo y el queroseno se va a quedar arriba. La bomba que permite la inyección de agua en el reactor toma el agua desde el fondo del tanque. Eso significa que al principio, cuando se empieza la inyección, va a tomar agua. Y es justamente en un momento dado, cuando ya no hay más agua, que nos vamos a encontrar con que llega el queroseno. Entonces, más o menos, el tanque tiene una capacidad de aproximadamente 400 litros, ¿ok? Lo cual es suficiente para un solo despegue con el avión pesado. Entonces, son 300, 400 litros que se inyectan por despegue cuando el avión está pesado. Ahora, el aparato se va a alinear en la pista. Hay aproximadamente 122 personas a bordo. No aproximadamente, en realidad hay 122 personas a bordo. Y lo que van a hacer es que los pilotos van a poner los gases, activar la inyección y empiezan a acelerar. Acelera, todo ocurre normalmente. Rotación, empieza a subir. Tren de aterrizaje, retraer. Llegan aproximadamente entre 700 y 800 pies. ¿Y qué va a pasar? ¿Podemos adivinarlo? Es que en algún momento la bomba que realiza la inyección termina llegando a la parte donde solo hay queroseno y empieza a inyectar queroseno dentro del último nivel del compresor. Entonces te das cuenta, el aire en el compresor está muy caliente. El aire de las turbinas está aún más caliente, pero el aire de los compresores en un reactor es muy caliente. ¿Por qué? Porque está comprimido. Entonces, cuando tomamos el aire ambiente y empezamos a comprimirlo, pues poco a poco, ¿ves? Mira, con una bomba de bicicleta, por ejemplo, poco a poco se va poniendo cada vez más caliente. Entonces, te das cuenta de que cuando lo vamos a inyectar ahí dentro, bueno, prácticamente va a prenderse fuego espontáneamente. Entonces, vamos a tener los discos del compresor que van a actuar literalmente como turbinas. Van a empezar a recibir una presión increíble y fuego y todo eso, además del combustible que se añade dentro de la cámara de combustión y todo eso. Entonces, literalmente puedes decir que en el momento en que se inyectó el combustible, prácticamente en 2 o 3 segundos, los reactores se detuvieron, se acabó. Eso es todo. Si hubiera pasado en tierra, habría sido mejor, ¿verdad? En el momento de la aceleración, tal vez habría dado la posibilidad de detenerse. Excepto que, desafortunadamente, debido a esas dos fases de separación, pues el avión recibió agua pura al principio. Los pilotos se encuentran de repente con una falla de ambos motores, así que imagina, acaban de despegar, falla de ambos motores. Lo único que ven frente a ellos es una autopista, es la A7 y una carretera nacional que se extiende un poco a su derecha así. ¿Qué van a hacer? De inmediato, van a girar hacia la carretera nacional. Entonces llegan, miran, ahí está la parte que se va, que se aleja de ellos, pero ahí está llena de autos que están circulando. La otra, donde normalmente los vehículos vendrían de frente hacia ellos, está vacía, y es esa la que van a elegir para aterrizar. Entonces, lo que van a hacer es intentar, los pasajeros por supuesto no se dieron cuenta, todo pasó demasiado rápido, Fue despegar, volver a aterrizar y después empezamos a caer. Entonces, vuelven hacia el suelo planeando. Terminan chocando muy fuerte contra la autopista, apenas logran evitar las líneas de alta tensión, pero de todas formas van a chocar. La nave va a chocar en algún momento porque pasa por debajo de un puente, literalmente. El avión pasa por debajo de un puente. Y entonces empieza a romperse, se va a desintegrar, se va a separar en 2 o 3 partes y va a girar. Y luego eso es todo, y se incendia. Ahora el fuego no se declaró de inmediato, tardó unos minutos, así que eso dio tiempo para la evacuación. Habrá aproximadamente 23 personas que van a fallecer en ese accidente. Cuando vemos las imágenes es terrible. El aparato está cortado en varios pedazos. Los que lograron escapar fueron los pilotos. Entonces, los pilotos pudieron, porque la parte delantera, si quieres, es donde encuentras la mayor proporción de muertos, de fallecidos. Eso significa que la parte delantera es la que más sufrió, con la excepción, sorprendentemente, de la cabina. La cabina se separó en algún momento, se desprendió, terminó en un campo. Y los pilotos estaban sacudidos, un poco heridos, pero estaban vivos, así que los pilotos se salvaron, mientras que las personas detrás de ellos, muchos murieron. Entonces, intervención de los bomberos, intervención de los automovilistas, todo eso, empezamos a sacar a la gente.
Tenemos 99 personas pasajeros que se salvaron. Y después, por supuesto, empieza la investigación y con ella la polémica. Entonces, una de las polémicas, por ejemplo, de esos tiempos es que la copiloto era una mujer y fue la primera mujer piloto de línea aérea en Alemania. Así que ella se encontró bajo los reflectores. Entonces los medios empezaron a decir, sí, es una buena idea tener a una mujer en la cabina, tal vez fue por ella, cuando en realidad no fue su culpa en absoluto. No había manera de que los pilotos supieran que lo que había en el tanque era queroseno. Y una vez que el queroseno llegaba a los motores, ningún piloto podía encontrar otra solución. Ya estaba todo perdido. En todo caso, esta piloto se encuentra en medio de la acción. Hay un bombero que cuenta, tal vez sea verdad, tal vez no, que tuvo que darle una bofetada porque ella estaba completamente paralizada. No quería salir del avión. Así que tuvo que forzarla un poco para que saliera del aparato. Lo que va a pasar es que ella va a desaparecer un poco del mapa. Ella piloteará jets privados y escucharemos hablar de ella 15 años después. Eso fue en otro avión, fue en un Cessna Citation 501. Y de hecho lo que pasó fue que durante una aproximación ella va a estrellarse, va a chocar contra una antena. Ella estaba en otra aeronave. Entonces en realidad ella sobrevivió al primer accidente pero murió en el segundo. Fue trasladada a un hospital. Y luego lo que pasó fue que el jet privado voló por debajo, al parecer, de la altura de decisión, aunque no veía la pista. Eran accidentes que eran muy comunes en esa época. Y luego chocaron con una antena, ¿verdad? Así es, ella va a fallecer de esa manera. El comandante, él va a trabajar para la autoridad aeronáutica, va a dejar la aviación, digamos que va a dejar de entrar a las cabinas, pero seguirá en una de las profesiones de la aviación, en el área regulatoria, eso es. Después, más adelante, buscamos ahí, ¿no? En todo ese ambiente de corrupción, de favoritismos, de cosas así, logramos encontrar chivos expiatorios. Fue el mecánico quien vació el combustible del Boeing 707 2 o 3 días antes del accidente. También su gerente, su supervisor. Así que a esos dos tipos los llevaremos ante la justicia y fueron condenados a 8 meses de prisión efectiva. Bueno, había que condenarlos a algo para complacer un poco a la multitud. Así que así es, amigos míos. Ese fue el vuelo Pan International 112. La aerolínea alemana desapareció bastante rápido. Cuando digo bastante rápido, el accidente fue en septiembre. En octubre ya no volaba. Porque una vez que ocurrió el accidente, perdió muchos contratos importantes con operadores turísticos. Y bastante rápido, estaba en suspensión de pagos 4 semanas después, y probablemente, en cierto modo, eso fue algo bueno. Así que eso es todo, amigos. Gracias por su apoyo incondicional a este canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta muy pronto.